¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube y hoy toca ver las novedades que trae QNAP en este 2023. Novedades en todos los ámbitos, tanto empresariales como también para usuario. Por lo tanto, vamos con ello. La primera que hemos catalogado es la importancia de la seguridad en red de área local. Para ello, QNAP tiene un dispositivo ADRA NDR, que es un sistema de detección y respuesta en red, que lo que hace este dispositivo, que al fin y al cabo es un Switch Guardian con un firmware especial, es analizar la red de forma proactiva y evitar que un ataque como por ejemplo un ransomware afecte a distintos dispositivos. Digamos en el pasado, ¿qué pasaba? Pues que ese malware, ese virus, entraba directamente desde internet a través de nuestro firewall y a partir de ahí empezaba a infectar los diversos dispositivos que hay en la red. Hoy en día la cosa cambia, porque por cada dispositivo que hay en nuestra red de área local puede entrar un malware, por ejemplo, por un correo electrónico con un link malicioso en donde el usuario directamente lo clica y al final de ahí se empieza a, pues a expandir ese, imaginaos un ransomware en este caso. ¿Cuál es la solución que ofrece QNAP? La solución que ofrece QNAP es el dispositivo ADRA NDR, en donde se puede instalar en cada departamento o en cada segmentación, esa microsegmentación de una red, y a partir de ahí lo que haría este ADRA es detectar en cuanto uno de los dispositivos tiene un ransomware, lo detectaría, lo dejaría sin conexión al resto de la red y pararía el ataque antes de que pues se expandiese por toda la red de nuestra área local en la empresa. Hablando de switches, vamos a ver lo que trae QNAP para este año. QNAP lo que ha hecho ha sido numerar los switches en serie 1000, serie 2000, 3000, 5000, 7000. Como veis, los switches de QNAP pueden ser gestionables, que vais a ver que lleva una M en el nombre, y no gestionable, evidentemente no lleva esa M, gestionable en capa 2. Desde la serie 1000 con velocidades de 2,5 gigabit hasta la serie 7000, que nos vamos a 100 gigabit switch. Sabéis que QNAP fabrica sus propias placas base y es por ello que el hacer switches para nosotros es muy sencillo, el hacerlos multivelocidad, empezar con 2,5, ya sabéis que QNAP va dejando de lado ese gigabit que ya no es suficiente para la gran cantidad de datos que podemos encontrar. Mejoras en el backup. QNAP ha evolucionado en el sentido de que la regla de oro sabéis que era el backup 321 y son 3 copias de tu información, al menos almacenadas en 2 diferentes dispositivos y una copia fuera, ¿no?, del sitio. Esto es lo que siempre se recomendaba y lo que siempre teníais hecho para el backup. ¿Cuál es lo nuevo en donde QNAP digo que ha evolucionado? Pues hemos dicho y hemos hecho el backup 32110. Esto significa lo mismo que antes, el 321 que he explicado anteriormente, pero el 1 que hay a continuación significa que al menos una de las copias va a ir offline y con la inmutabilidad, el backup inmutable, es decir, un backup en el que solo se puede leer, pero no escribir, ¿vale? Eso significa inmutabilidad. Esto lo hemos hecho con una tecnología que vais a ver más adelante, no la inmutabilidad, que es una propiedad de carpetas, sobre todo en sistemas de archivo ZFS, se llama Worm, ya sabéis, ¿de acuerdo? Y el 0 de esa backup 32110 es la verificación de que ese backup está correctamente hecho, ¿de acuerdo? Para ello vamos a usar la aplicación Hybrid Backup Sync, la versión 3, ya sabéis que tiene backup, que tiene sincronización en una dirección bidireccional y tiene sincronización activa por los protocolos que veis en pantalla, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a conseguir esa inmutabilidad? Pues cuando vamos a crear un nuevo backup, un nuevo trabajo de backup, como veis, se ha añadido una opción que pone activar bloqueo de objeto, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace que tengamos ese backup inmutable y podamos protegernos a través de modificaciones. Vamos a suponer de nuevo que entra un malware y lo que hace es modificar esos archivos o cifrarlos o encriptarlos. Con este tipo de backup ya no podría, porque solamente se podría leer en este caso, ¿de acuerdo? Y además ese backup offline que vamos a hacer se llama AirGap, que lo que te hace es directamente es desconectar de la red, ¿de acuerdo? Va a haber un NAS, el NASD, como veis aquí en este ejemplo, en el que si activamos la opción de AirGap, lo que va a hacer ese NAS cuando se haga el backup directamente ya no va a ser accesible a través de la red. Muy interesante también
por si entra un malware y busca, no lo va a encontrar, por lo tanto el backup estaría a salvo. Backup de PC o servidor a NAS QNAP. Como ya sabéis, tenemos la aplicación Hyperdata Protector, que es una aplicación que hace backup tanto para VMware como Hyper-V, ya lo sabéis, esto está aquí bien. La novedad que traemos es que ahora vamos a poder instalar ese agente en un PC o en un servidor para hacer con un solo clic un backup a nuestro NAS QNAP. Una aplicación muy demandada que ya la estabais solicitando y aquí la vais a tener en breve. Novedad absoluta, la propia nube de QNAP, MyQNAP Cloud One. ¿Y esto qué es? Ya sabéis que QNAP siempre ha apostado por el backup en nube, somos compatibles con nubes por objeto y también por archivos, ya sabéis, con tanto HBS3, VJBOD Cloud y Hybrid Mount, ¿vale? Todo esto lo teníamos, pero ahora QNAP ha ido un paso más allá y ha creado MyQNAP Cloud One, una nube en donde todos los servicios de QNAP lo vais a poder almacenar por fin fuera de la red, pero no solo fuera de la red en una nube pública, sino en una nube de QNAP, para almacenamiento, para videovigilancia y para el tratamiento de datos por objetos, como por ejemplo S3, la compatibilidad que tenemos con S3, ¿de acuerdo? Y esto QNAP, la nube de QNAP, tiene unas características que hacen que sea la nube perfecta para realizar, por ejemplo, este tipo de backup. Tanto la durabilidad, el factor de autenticación que tiene, por supuesto trabaja con las soluciones de QNAP, la inmutabilidad y la reducción de costes. Estamos hablando de que casi prácticamente podría ser un quinto en relación a los costes que ofrecen las nubes públicas que ya conocemos. Además, está desarrollado en 12 centros globales a través del mundo, como veis en este mapa, para que tengáis un ping y una latencia adecuada para realizar este tipo de backups, por ejemplo. Y la interfaz, como veis en pantalla, la hemos añadido a MyQNAP Cloud, en donde, bueno, es muy sencillo el crear el espacio, elegir, nosotros vamos a dar 16 GB, pues la queréis testear, por supuesto, sin coste, y luego ya tendríais los precios que saldrán más adelante, ¿vale? Es muy sencilla de configurar y hace que nuestros NAS QNAP estén en otro nivel con la nube de QNAP. Hablando de protección, más novedades en relación a Office 365 y a Google Workspace. Ya sabéis, muchas empresas trabajan con Microsoft 365, con Google Workspace y nosotros tenemos una suite que es BoxSafe 2.0. En este caso la hemos actualizado y mejorado y quiero que quede claro un detalle, es decir, que trabajéis con Microsoft 365 en vuestra empresa, tenéis que tener, bueno, cierto cuidado porque puede haber borrados accidentales, borrados malintencionados, ataque de ransomware, legal compliance también tenéis que tener en las empresas para esa GDPR, la prevención de pérdida de datos y por supuesto que el propio proveedor, como puede ser Microsoft o Google, os están diciendo que la responsabilidad de la retención, por ejemplo, en este caso, es vuestra, es nuestra, no es de ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa? Bueno, pues que si borramos un mail tenemos 30 días, a los 14 se podría recuperar y ya directamente ya no podríamos volver a recuperar ese mail, o en OneDrive, como veis en la tabla, tenemos 3 meses y luego ya en esos 14 días de tope que te dan una vez avisados los 3 meses ya estaría permanentemente borrado. Por eso es importante que es nuestra responsabilidad tener la información bien almacenada. Y ahí es donde entra QNAP. En Google pasa lo mismo. Como veis aquí, el azul es la responsabilidad de Google y la verde, el color verde, es nuestra responsabilidad y ahí tenéis en contenido, ¿vale? Entonces, con esto, pues bueno, ¿qué tenemos de nuevo? Además de que, bueno, podéis hacer el backup, pues podemos hacer un backup de Teams completamente. Por supuesto, va a haber roles para múltiples usuarios, desde superadmin hasta user, para que lo tengáis todo muy bien controlado en la empresa y ese backup granular que vais a poder hacer, ¿vale? Así que muy importante. Lo siguiente, llegar al petabyte. Bueno, de hecho podemos llegar hasta 5 petabytes con nuestro sistema QTS Giro de ZFS, pero en QNAP lo vamos a poner fácil con el almacenamiento, con las cajas de expansión y con la compatibilidad también de Seagate Exos. Fijaros que nuestras cajas TL, JBOD, la vamos a conmutar, digamos, y nos vamos a quedar con la interfaz SATA, ¿de acuerdo? Porque tenemos alta disponibilidad, el coste es menor y hace que con NASes como por ejemplo 12 y 16 bahías, incluso 24 bahías, importante elegir correctamente la PCI Express de ampliación para conectar estas cajas de expansión, y con una sola PCI Express podemos conectar hasta 4 cajas, ¿de
Esto hace muy sencillo la expansión al petabyte y en QNAP lo ponemos fácil con esta actualización. Hablamos ahora de videovigilancia. ¿Qué hemos mejorado en videovigilancia? Pues tenemos, ya sabéis, dos tipos de inteligencia artificial en videovigilancia, la que trae la propia cámara, ¿de acuerdo? En donde se llama Front AI, y la que trae el propio sistema, el propio software, que es Post AI. Bien, nosotros en QNAP lo hacemos sencillo y nuestro software ya tiene esa inteligencia artificial para hacer sencilla el reconocimiento, por ejemplo, facial en este caso. Y para ello vamos a ser compatibles, somos compatibles con AILO 8, que es un módulo M.2, con un procesador dedicado a inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Aquí veis que, por ejemplo, el rendimiento para la detección de cara es un 400% más en este sentido y tiene 12 canales de análisis. Por lo tanto, podemos establecer con nuestras videocámaras una inteligencia artificial con un gran rendimiento en QNAP. Y al tener la videovigilancia en un NAS de QNAP, volvemos a tener el 32110, esa posibilidad de ese backup de todo nuestro sistema de videovigilancia. Para los de sistemas, gestión de dispositivos, ¿cómo lo hacíamos hasta ahora? Bueno, hasta ahora pues teníamos, si tú te dedicas al sistema, tenías un montón de marcas, un montón de dispositivos y al final, la pregunta de QNAP es solamente 2 IT en la empresa para gestionar un montón de dispositivos. Nosotros lo queremos poner fácil. Hay diferentes escenarios, como por ejemplo una tienda, como por ejemplo a nivel mundial, las diferentes oficinas, o mismamente cuando ya la información se encuentra en local, en donde ni siquiera hay alguien de sistemas de informática que pueda ayudar a solventar ciertas dificultades. Con esto QNAP lo que ha hecho ha sido irse a IMIS Cloud y es un servidor en nube que no necesita un mantenimiento como tal, está basado en internet, no en la intranet, como veis en la parte izquierda. Podemos monitorizar la salud, el uso y el rendimiento. Por supuesto tenemos notificaciones, podemos actualizar el firmware, podemos parar, reiniciar, es decir, podemos gestionar todos nuestros dispositivos con la compatibilidad que tiene QNAP ahora con IMIS Cloud. Bien, antes teníamos QCenter, que sabéis que pues tenía también esa gestión de dispositivos, pero ahora con IMIS Cloud hemos mejorado en un montón de detalles, como veis en pantalla, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que directamente cuando tenemos que crear una organización en nuestros NASes, en este sentido, y cuando lo vamos a unir a MyQNAP Cloud, como veis hay que marcar una opción de unirse a organización, ¿de acuerdo? Ahí se selecciona la organización creada previamente, es muy sencillo, y a partir de ahí todos nuestros dispositivos, desde un dashboard que tenemos, vamos a poder verlos y gestionarlos directamente a partir de internet, lo que hace que sea totalmente sencillo, ¿de acuerdo? A nivel de seguridad también hace que estemos a otro nivel desde cualquier lugar. Esto es muy importante. Y ahora es un detalle, ¿no? Cómo QNAP lucha contra el ransomware, contra el malware, y cómo queremos proteger mejor los passwords, las contraseñas. Pues para ello, antes teníamos Security Counselor, lo que ha hecho QNAP es mejorarlo en este sentido y lo hemos llamado Security Center. Tiene una particularidad y es que es capaz de detectar actividad inusual en archivos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa cuando se modifican muchos archivos o cuando se borran o cuando de repente hay un ancho de banda desorbitado en internet de, por ejemplo, carga y descarga. Y esto lo que hace es detectar esa actividad inusual, ¿de acuerdo? Bien, esto lo vais a poder ver en un dashboard con Security Center y esto nos permite, una vez que se detecta esta actividad inusual, nos permite una protección instantánea, como por ejemplo bloquear el último snapshot instantánea o directamente poner el volumen en solo lectura y también podríamos inclusive apagar hasta el NAS, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque si hacemos ese snapshot y lo bloqueamos, el último, tenemos una opción de que al final el tiempo de recuperación que tenemos es muchísimo menor que si no se hiciesen esas acciones, pero muchas veces ya cuando nos damos cuenta puede llegar a ser tarde. Por lo tanto es importante tener un sistema activo en el sistema
que permita detectar este tipo de acciones inusuales. Bien, y esto se hace con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Es decir, QNAP lo que tiene es un algoritmo que lo que hace es detectar que evidentemente no se pueden renombrar 1000 archivos en un segundo, ¿de acuerdo? Una vez detectado este tipo de acciones inusuales, QNAP pasaría a proteger nuestro NAS. Bien. También la autenticación multifactor que podemos tener con nuestro NAS QNAP ahora. Tenemos QNAP Authenticator, que lo que te hace es, a través de un código, por ejemplo, QR, permitir que te logues en tu NAS QNAP, aumentando drásticamente también esa seguridad para el login que tengamos en nuestro NAS. Virtualización. ¿Qué os podemos contar de virtualización? Desde 2014, que QNAP fue la primera marca de NAS que permitía virtualizar los dispositivos, hasta hoy, que podemos decir que han pasado casi 10 años, tenemos Virtualization Station 4.0. Y es que tiene una novedad muy importante, que es la alta disponibilidad. Es decir, tenemos un NAS primario virtualizado, pero podemos tener uno secundario esperando que el primario falle. QNAP garantiza que el RTO y el RPO, ya sabéis que el RTO es cuando se recupera la información, que sería menos de un minuto, y el RPO es el último punto de recuperación que tenemos, que nosotros ponemos en torno de media a 30 minutos, ¿de acuerdo? Es decir, que el trabajo perdido sería significativamente poco. Bien, con esto, en donde se levanta automáticamente esa máquina virtual, no se quedaría parada la empresa, que es una de las peores cosas que puede suceder a una empresa, de hecho, ¿de acuerdo? Además, Virtualization 4 en relación al 3, pues tiene un plan de protección, ya tiene una pestañita, como lo veis en la parte izquierda, protección de datos, en donde podéis combinar los backups y los snapshots, también se ha mejorado. Así que vais a contar con una solución de virtualización, si cabe, muchísimo más segura y muchísimo mejor para las empresas a la hora de, bueno, cuando ocurra un desastre. Y vamos con la edición de vídeo, vamos con los creadores de contenido, que tanto me gusta esta parte también, en donde tenemos dos partes. Una de ellas es la compatibilidad que podéis encontrar y lo fácil que pone QNAP el actualizar a 25 gigabit la red, ¿de acuerdo? Y también ponemos a disposición Thunderbolt 4. Fijaros que cuando estamos trabajando con 4K podemos llegar a tener hasta 600 o 1 terabyte por hora. 1 tera por hora, ¿de acuerdo? Y esto necesita, como digo, velocidad de red rápida. Podemos tener 25 gigabit. Y también contamos con Thunderbolt 4, que aunque la velocidad sea parecida en Thunderbolt 3, por no decir similar, tienen mejoras a la hora de poder soportar mayores dispositivos con un mejor ancho de banda. Fijaros que cuando vamos a copiar 4 terabytes de vídeo, en 1 gigabit de red toma 11 horas, ¿de acuerdo? Si tuviésemos 25 gigabit en la red, tardaría tan solo 20 minutos. Fijaros la diferencia de 11 horas a 20 minutos. La serie 74T lleva ya Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 que cada día más portátiles, como ya sabréis, llevan ya Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 directamente como una conexión más para transmitir ficheros. Por lo tanto, es importante que si os dedicáis a crear contenido y más trabajando en 4K, que tengáis en cuenta que contáis con NASes, con esa velocidad de transmisión. Y hablando de NASes, vamos a sacar en exclusiva un NAS que va a llevar almacenamiento E1.S. Fijaros que al final son módulos M.2 en NVMe, en donde pueden ir en el NAS, y es el TBS-574TX, ¿de acuerdo? Un NAS con Intel Core i3 y 5. Aquí os pongo las características para que lo veáis. Lleva dos puertos Thunderbolt 4, un puerto de base T de 10 gigabit y un puerto de 2,5 gigabit. Un NAS perfecto, aquí lo veis por detrás, por delante y por detrás, para que lo veáis. Es un NAS perfecto HDMI 1.4B, un NAS perfecto para creadores de contenido. Este es el encapsulado que llevan este almacenamiento, que al final es una M.2 metida en una PCI Express, pero que os permite un rendimiento máximo a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos, ¿vale? Este NAS también en exclusiva.
Y eso es lo que trae QNAP este 2023. Espero que os haya resultado interesante. Gracias por confiar en QNAP y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adiós.